ponga atención, porque el tema que voy a compartir con ustedes, de verdad que también me tiene emocionado a mí. Lleva como título el mandato del dominio. El mandato del dominio. Entonces yo voy a hacer mi parte, pero usted tiene que hacer la suya. Mi parte es que yo me pongo en las manos del Señor, como ya lo he estado haciendo durante toda esta semana, y me levanté muy de temprano para también macerar esta palabra en oración. Su parte es que usted no interrumpa y ponga atención. Que si hay algún chiquitito eléctrico, usted lo lleve a la sala, ¿cierto?, de guardería, y si está demasiado eléctrico, a la sala del cloroformo, ¿cierto? Y si no resulta las 2, se lo lleva a su casa. ¿Ya? Bien, el mandato del dominio. Esta es una palabra poderosa y necesitamos de verdad que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra. A ver, vamos a orar. Señor, en esta tarde nosotros pedimos que tú nos traigas entendimiento, Señor, porque queremos ser transformados por la palabra que viene de tu corazón. Tu palabra misma nos dice que tú, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos tiempos nos has hablado por el Hijo. Y queremos que el Espíritu de tu Hijo, que es el Espíritu de la profecía, nos hable a nosotros, nos transforme, nos ponga en movimiento, Señor. En el glorioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Eclesiastés capítulo 10, verso 7, dice, está escrito por Salomón y dice lo siguiente, Salomón: he visto siervos a caballo y príncipes que iban a pie como los siervos. Refiriéndome a esa palabra impío, es una palabra que también podemos traducirla como no nacidos de nuevo. En la mente de Dios nunca estuvo que nosotros estuviésemos enajenados del quehacer de nuestro país o de la vida diaria. Entonces, esta es una historia que se ha repetido a través del tiempo. Por esa razón existe una urgencia, que es la urgencia de Dios. Y esta urgencia de Dios es lo que Dios está poniendo como cosa urgente en el corazón de líderes nacionales e internacionales. Y es precisamente esto: el mandato del dominio. Hay una urgencia que Dios tiene, y Él está trayendo a nuestros corazones, a cada uno de ustedes y a mí, el entendimiento que hay un mandato, y es el mandato del dominio, ¿no? Pensemos un poco en Adán y Eva para entender esto del mandato del dominio. Pensemos en Adán y Eva. Fijémonos, o fíjense que luego de crear todas las cosas increíbles que Dios creó en la tierra, el clímax de Dios fue la creación de los seres humanos a su imagen y su semejanza. Y la pregunta aquí es: ¿por qué Dios creó a los seres humanos? ¿Por qué razón los creó? Y fíjese que cuando usted mira lo que vamos a leer a continuación en Génesis, usted descubrirá que la razón original de Dios por crear al ser humano, además, por supuesto, que fuéramos para su deleite, es precisamente que nos hiciésemos cargo de todo el resto de la creación. Mire lo que estoy diciendo. Dios dijo específicamente a Adán y Eva que deberían tomar dominio sobre lo que Él había puesto en la tierra. O sea, estoy hablando de la razón original que tiene que ver con el corazón de Dios. ¿Qué es lo que había en el corazón de Dios al ponernos a nosotros aquí en el planeta Tierra? Eso es muy importante, porque si bien es cierto, esa razón en algún momento se perdió, esa razón también Cristo vino para recuperarla y para transferirla nuevamente a nosotros. Dios dijo específicamente a Adán y Eva que deberían tomar dominio sobre lo que Él había puesto en la tierra. En Génesis capítulo 1, 26 al 28 dice lo siguiente: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí hay un concilio en la Trinidad, por eso dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Vale decir aquí que lo único que no nos ha dado autorización Dios es a tomar dominio sobre otro ser humano. Sin embargo, Dios creó pues Dios al hombre, dice el texto, a imagen suya,
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y sigue diciendo, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. En otras palabras, ejerzan dominio, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, de este pasaje, mis queridos hermanos, proviene la idea del dominio. Recuerde lo siguiente, que Adán no es solamente el nombre de una persona. Adán en el hebreo significa raza humana. Entonces, cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén y se refiere al todo de ellos como Adán, también está implícito, se está refiriendo a la raza humana. En otras palabras, usted y yo estuvimos genéticamente en el jardín del Edén, pero todos tenemos, fíjese, algo del ADN de Adán. Nosotros no estuvimos físicamente ahí en el jardín del Edén, pero sí estuvimos ahí genéticamente en el jardín. Y todos tenemos entonces algo del ADN de Adán. Cuando Adán tomó la mala decisión, ¿cierto?, de independizarse de Dios, no lo hizo solamente por cuenta propia, sino que en un sentido amplio también lo hizo por todos nosotros. Esa decisión nos afectó a todos nosotros. Ahora, ponga atención en esto porque esto es muy importante. El discipulado personal, póngame atención, el discipulado personal se hace aparte, ¿ya? Ahora está escuchando usted la palabra, nadie está haciendo discipulado personal. Entonces estoy diciendo de que cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén y le llama a Adán, es un nombre también referido a la raza humana. Tú y yo estábamos contenidos en Adán. No estuvimos físicamente en el huerto del Edén, pero sí parte de nuestro ADN estaba ahí. Entonces había un mandato genético ahí. Ahora, Satanás sabía que Dios había entregado a Adán la autoridad para dominar y también la autoridad para dar dominio. Esa autoridad se la dio Dios a Adán y a Eva. Satanás entonces, como todos nosotros conocemos, tentó, ¿cierto? Tentó a Adán porque deseaba entonces recuperar la autoridad que él mismo había perdido cuando fue arrojado desde el cielo. No nos olvidemos que Satanás es un desempleado del cielo. Y la Biblia nos enseña que Adán cedió a la tentación. Adán eligió obedecer a Satanás. Y desde ese momento, hermanos, Satanás usurpó el derecho de dominio de Adán y comenzó su camino en el mundo, el cual consiste en robar, en matar y en destruir. Él no ha cesado de cumplir ese, por así decir, ministerio que él tiene. Y esta es la razón por la que es llamado el Dios de este siglo o el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, pero cuando nosotros vemos esta realidad, nos damos cuenta entonces que este no fue el plan para la vida del hombre en la tierra. Este no fue el plan, ¿no? Este no fue el plan para la vida en la tierra. Dios nos envió al segundo Adán. ¿Cómo así? El hombre siendo esclavo, ¿cierto? Desde la caída, y la caída, el diablo usurpó esa autoridad y nos hizo esclavo a todos nosotros. Sin embargo, Dios nos envió al segundo Adán, llamado nuestro Señor Jesucristo. Y usted mira ahí en 1 de Juan 3:8 y dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿No le alegra eso? Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Así que cuando lo vemos echando fuera demonios, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, vino a deshacer las obras del diablo. Y Jesús comenzó el proceso de recuperación del dominio perdido. Así que cuando Él viene, los demonios salen de la gente, los leprosos son sanados, los pecadores son perdonados. Él rompe todos los esquemas del sistema religioso. Él conversa con la prostituta, Él conversa con la pecadora, le dicen: y yo te condeno. Él va a la casa de los pecadores y publicanos. Él se relaciona con la gente. ¿Por qué? Porque viene a liberarlos.
Él viene a liberar a la raza humana, viene a restablecernos a nosotros al propósito original de Dios. Por esa razón Jesús comenzó el proceso entonces de recuperación, ¿cierto? De un mundo perdido, del dominio perdido. Por eso la predicación del Evangelio del Reino comienza de la siguiente manera. No está escrito ahí, pero Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está a la mano. Cuando Él comienza su ministerio, su mensaje es el Evangelio, la buena noticia. La palabra Evangelio es buena noticia. ¿Pero cuál buena noticia? La buena noticia del gobierno de Dios. Ahora Él viene a restablecer el gobierno de Dios en el planeta Tierra. Él viene a restablecer el gobierno, el dominio que el diablo le robó al ser humano. Reino significa también dominio. Entonces un rey tiene dominio sobre un reino. Y nosotros hemos leído y creemos y declaramos y cantamos y oramos y sabemos que Jesús es el rey y su reino también es la tierra. Él no solamente tiene autoridad en el cielo, sino que su reino también es el planeta Tierra. La tierra nunca fue del diablo, la tierra nunca fue del anticristo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bendito sea su nombre. Y todos nosotros sabemos que cuando vino el Señor Jesucristo, Él nos compró. Él recuperó todas las cosas pagando un precio para recuperar el dominio por medio de su muerte y su resurrección. El precio que Él pagó fue un precio alto. Y Él, cuando ascendió, dijo que nosotros, sus discípulos, recibiríamos poder para ser sus testigos cuando el Espíritu Santo viniera. Él dijo: yo me voy a ir, pero ustedes no van a estar solos. Yo me voy a ir, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes a partir de ahí se empiezan a relacionar conmigo. A partir de ahí recuperan el dominio. A partir de ahí mi poder va a fluir a través de ustedes. A partir de ahí ustedes me van a conocer, se van a relacionar conmigo. A partir de ahí ustedes en mi nombre van a echar fuera demonios. A partir de ahí ustedes en mi nombre van a reconciliar al planeta Tierra conmigo. A partir de ahí ustedes son enviados para conquistar las naciones, para traer a las naciones a los pies de Jesús, a mis pies, para luego yo llevarlo al Padre. Entonces, cuando Él ascendió, dijo que nosotros, sus discípulos, recibiríamos poder para ser sus testigos cuando el Espíritu Santo viniera. ¿Qué significa esto? Que significa que implementar en este tiempo el mandato del dominio es nuestra responsabilidad. Por eso nosotros no podemos conformarnos con tener una mentalidad así de una iglesita que vive ahí en la periferia de la ciudad, cantándole cantitos a Dios, porque Dios que nos venga a buscar. Nosotros no hemos sido puestos para eso. La idea de Dios es que la iglesia ha sido puesta como luz. La iglesia que somos nosotros somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Nosotros somos la medida de levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina para leudarlo todo. Estamos aquí para que en una relación con Dios y siendo llenos del Espíritu Santo, que busquemos continuamente la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que busquemos continuamente ser llenos de los dones, pero también del fruto, que seamos coherentes donde quiera que vayamos. Entonces Dios está expandiendo su reino. Implementar en este tiempo el mandato del dominio es nuestra responsabilidad como representantes de Jesús. Ahora, cuando Jesús vino a entregarnos su reino, fíjense que Él invadió el reino de Satanás, el reino que Satanás había dominado desde los tiempos de Adán. ¿Qué significa esto? Significa inevitablemente guerra. Cuando Él viene a ejercer guerra. Él viene a generar un rompimiento en los dominios del diablo. Las personas enfermas, dice Hechos 10:38, que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando nosotros miramos ahí en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo, ¿cierto? Lo dice de esta manera cuando Jesús comienza su ministerio. Él dice así, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Por eso que decimos nosotros que la pobreza es una maldición. No los pobres, la pobreza es una maldición. Y el Señor viene amando a los pobres y diciendo: yo vengo para darte vida y para sacarte de esa condición. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuánta gente quebrantada de corazón hay en la tierra hoy como nunca antes. Gente quebrantada de corazón, mujeres abandonadas por sus maridos, maridos abandonados por sus mujeres, hijos que no tienen papá, que no tienen mamá, y así tantas personas heridas, dañadas por asesinatos, por muertes violentas, ¿cierto? Por actos terroristas. Cuánta gente queda muerta, cuánta gente está herida, hijos, esposa, papás, mamás, nietos, hermanos, heridos por el ser querido que murió en una explosión, un avión derribado, etcétera. Corazones quebrantados, corazones que no hayan que hacer. Ellos caminan en el día y dicen: qué diera que fuera la noche, y llega la noche y dice: qué diera que fuera el día, porque no pueden parar la ansiedad, el odio o el vacío que hay en sus corazones. Y el Señor Jesús vino y dice: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, he venido a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe que hay libertad para la prostituta? Hay libertad para el homosexual, hay libertad para aquellos que están como tratas de blanca, las mujeres que están ahí presas. Hay libertad para los que están atrapados por la droga, por la cocaína o por el alcoholismo. Hay libertad. Jesús es poderoso para traer libertad y pregonar libertad a los cautivos. El Señor vino a traer vista a los ciegos. Y sabes que la más grande ceguera es no ver el amor de Dios. La más grande ceguera es no ver que Dios ha irrumpido en la humanidad enviando a su Hijo Jesucristo. Antes lo anticipó mediante los profetas, pero ahora por medio de la gracia de Dios el Señor Jesucristo está siendo revelado a través de un pueblo que tiene la autoridad, la misma autoridad de Cristo, para traer el dominio de Dios, para traer el gobierno de Dios, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para destapar los oídos de los sordos. Bendito sea su nombre, que Dios está en medio de nosotros. Y Dios no tiene más ojos que los nuestros, no tiene más boca que la nuestra, no tiene más pies que los nuestros, no tiene más corazón que el nuestro para abrazar. Por eso que tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso que tenemos que seguir abriendo células en las casas, porque tenemos que mirar la ciudad como una ciudad que puede venir a los pies de Jesucristo. Mirar el país como un país no entregado a la corrupción, sino entregado a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pero preciosos y preciosas, ¿qué significa esto? Significa guerra. Guerra, ¿cómo es así? ¿Cómo así? Satanás nunca abandona un territorio que tiene ocupado sin una lucha. Eso usted tiene que saberlo. Entonces, como testigos de Cristo, es nuestra responsabilidad guerrear contra Satanás y pelear esta guerra bajo el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La guerra no terminará hasta que el pueblo de Dios recupere su dominio sobre la creación y Jesús entregue el reino a su Padre, como dice ahí en 1 Corintios 15, 24. Dice: entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Bendito sea su nombre, porque ese día va a llegar. Aleluya, ese día va a llegar. Ahora, algo muy interesante es lo que a continuación vengo a decirles. ¿Sabe? Nosotros necesitamos orar. Porque si vamos a vencer esta guerra, nuestra arma principal debe ser la vida de oración. Mis preciosos, el domingo pasado y el antepasado les hablé y me puse las manos del Señor, porque yo sé que era denso. Perdónenme los líderes de célula, seguramente encontraron tropiezo para meter ese tema, poder explicarlo y conversarlo, porque no era algo tan sencillo. Pero saben, en el último, primero, el tema principal era tomar conciencia de que si Dios nos ha hablado de un avivamiento, y si este avivamiento ha de transformar las naciones, va a ser a partir de la revelación de que el que me llama y el que está presente y el que está haciendo la obra de salvación es el Dios que está sentado en el trono. Es el Dios que es santo. Es el Dios que desde el trono todo lo gobierna
Y a no ser que tengamos la conciencia de eso, vamos a hacer un avivamiento simplemente de mucho ruido y pocas nueces. Un avivamiento que solamente descanse en los carismas y que asombra a la gente y que impacta a la gente por los milagros y los prodigios y las señales. Así como se impactan, así como se impresionan, luego dejan de impactarse y luego dejan de encantarse. Así que necesitamos una revelación de que lo que está viniendo no es manejable, no es para que nosotros lo manipulemos. Lo que está viniendo es un llamado a una consagración delante del Dios Todopoderoso, que todo lo puede hacer y que es capaz de traer transformación al más vil pecador. Es capaz de traer perdón al más perdido. Es capaz de traer reconciliación y traer transformación a una nación que esté totalmente perdida y apartada de Dios. ¿Y sabes qué? Entonces estamos esperando ese avivamiento que proviene del trono, pero ante ese avivamiento y esa condición que empiece a darse en medio de nosotros, que son las alturas espirituales, no podemos pretender caminar sino de rodillas. Les hablé del joven alpinista que con el equipo que iba tuvo la oportunidad, después de haber escalado, llegar a la cima. El equipo se puso de acuerdo y dijeron: vamos a dejar que este joven alpinista, que ha sido tan empeñoso, tenga el privilegio de llegar primero a la cima. Cuando le dieron el permiso, dice la historia, él tendió a pararse, a ir corriendo. Y los que eran parte del equipo y que conocían, le empezaron a gritar: ¡de rodillas! ¡De rodillas, joven! ¡De rodillas! ¡De rodillas! Pues en estas alturas solo se ha de avanzar de rodillas. Yo sé que cuando el Espíritu Santo empieza a hablar, el pueblo de Dios se ha caracterizado no por ponerse en movimiento rápidamente. Tenemos mucha gente expectante. No tenemos protagonistas, tenemos mucha gente expectante. Tenemos mucha gente que no quieren ser pioneros. Si otros se meten, me meto. Si no se meten, yo no me meto, porque yo no voy a pagar el precio de equivocarme. Pero sabes, para esto hay que tener arrojo, para esto hay que tener la actitud de cambiar, de revertir una realidad que ha sido por generaciones. Si nosotros no tenemos muy cerca una generación que nos mostró modelo, somos nosotros llamados a generar una realidad distinta. Y no vamos a generar una realidad distinta siendo espectadores. Vamos a generar una realidad distinta de dominio, trayendo el reino de Dios, cuando nosotros doblemos nuestros corazones. Y cuando doblamos el corazón y rendimos el corazón, entonces las rodillas con facilidad se doblan. Necesitamos ser de ese tipo de gente que tenemos corazones rendidos y nos conducimos en un avivamiento, no un avivamiento, diríamos, generado o creado por nosotros, sino un avivamiento que proviene del trono. Entonces la oración, ¿por qué necesitamos orar? Si vamos a vencer esta guerra, nuestra arma principal debe ser la oración. Y yo me refiero aquí no a la oración que hacemos cuando damos gracias por los alimentos. Me refiero a un nivel extraordinario de oración. Una vida de oración que gana batallas y que cambia el mundo, definitivamente. Yo me refiero a una oración que vence al enemigo tanto en tu vida personal como en la vida de la iglesia. Tanto como para ver la ciudad en la que vivimos transformada por el poder de Dios. Definitivamente, eso está claro. Antes de llegar a cualquier conquista, mira, antes de llegar a cualquier conquista, antes tendrás que haber ido en oración. Me recuerdo cuando estábamos en los primeros años en la ciudad, aquí en Arica, y nosotros estábamos reunidos en el Colegio Domingo Santa María, donde todo era prestado. A veces teníamos que llegar, los músicos llegaban siempre más temprano, y un grupo de personas para barrer, para poner los asientos, sacar los pupitres, poner solo las sillas. Después armarnos la reunión ahí, y una vez terminada había que poner los pupitres otra vez y todo. Estábamos ahí en ese tiempo y nos hablaron de que había un supermercado que lo arrendaban. Así que intentamos, pero no era posible. Y me recuerdo que en una ocasión tuve una especie de, mientras oraba, tuve una especie, no sé si llamarle visión o imaginación santificada, pero me vi en uno de los pilares, pintado de anaranjado el pilar más encima, me vi orando ahí dentro.
me vi arrodillado. Un día voy a visitar, fui a la casa creo que de Gina o de Chicha, una de las dos. Y por algún motivo me pidieron ir a orar por una señora del frente. Así que fuimos a orar por la persona del frente. ¿Contigo Chicha o contigo Gina? Con la Chicha. Con las dos. Andan juntas. Y nos fuimos a orar al frente. Así que le oramos a la señora del frente y había un señor ahí. Y mientras estábamos conversando, nos identificamos. Y yo le dije que nosotros éramos de la comunidad cristiana y que andábamos buscando y teniendo el interés porque íbamos a tener que salir de ahí. Nos habían dicho que ya nos estaban pidiendo el lugar. Y entonces, y les dije, y bueno, y yo he tratado de arrendar ese supermercado. Y me dice, ya, pues me dice, yo puedo hablar con el dueño. Me dice, yo soy el hijo. Él era el hijo del dueño. Y tuvimos una experiencia extraordinaria porque al poco tiempo estábamos arrendando ahí. Tuvimos que ir a desalojar todo ese supermercado. Mandé a unos cuantos vencedores a matar todos los ratones del sótano. Yo los mandé, yo los dirigí de arriba nomás, ¿no? Matamos a los ratones, todo limpiamos, lo hicimos bonito. Pero cuando entramos ese día cuando entramos, miré y estaban justo los pilares pintados de anaranjado. Salmón le llamaba yo. Y voy para allá y me arrodillo exactamente como me había visto antes. ¿Qué aprendí? Que yo antes había entrado al lugar y había logrado la victoria porque había entrado en el espíritu de oración. Por eso quiere ver usted familiares convertidos, tiene que meterse en oración. Y usted, pastor, ¿es fácil? No es fácil. Yo he estado en oración con la edad que tengo, con los años que tengo. He estado arrodillado diciendo, Señor, no sé qué orar. Señor, no sé, no me concentro, ayúdame. He estado diciéndole, Señor, estoy como, no sé, no me conecto. Mis pensamientos, yo soy disperso. Pero tengo que llevar como el pastor que agarra las ovejas cada pensamiento y meterlo al redil de la obediencia. Y usted dirá, a lo mejor el pastor escucha las voces de Dios y los ángeles y no escucho nada. Pero salgo a partir de ahí convencido de que de una u otra manera, por último, Dios recompensa a aquellos que le buscan. Por último. Y a veces estoy y me empiezan a aparecer pensamientos de personas. Entonces yo digo, ¿será que eso por ahí yo tengo que orar? Pero yo digo que no tengo nada que orar por esa persona, pero si me la pone Dios tiene razones que la razón no entiende, por lo tanto oro por esa persona. Y oro porque estoy enojado con ese y oro igual, porque Dios es el que me está guiando a orar. Esa es la vida de oración en que uno muchas veces se escudriña. Ves que a veces estamos tan llenos de Marta dentro de nosotros, haciendo una y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y diciéndole, Señor, no te da cuidado que este no ayuda y que no ayuda ya. Y sabes que cuando empezamos a cambiar nuestra agenda y a darle el tiempo que corresponde a Dios más temprano, entonces yo me doy cuenta que las cosas salen con mejor facilidad, tengo menos ansiedad en la vida. Por eso estoy hablando de un nivel extraordinario de oración, una vida de oración que gana batallas y que por ende entonces cambia al mundo. De eso se trata, ¿no? ¿Sabe? Es muy importante. Fíjate que esto también quisiera que lo tenga en mente. Pasemos a la otra, por favor. Me refiero a una oración que vence al enemigo, tanto en tu vida personal como en la vida de la iglesia, tanto como para ver la ciudad en la que vivimos transformada por el poder de Dios. Fíjese que uno de los más grandes problemas en el cuerpo de Cristo es la falta de oración. Este no es un pequeño problema. Este es un problema del porte de un buque. No es un pequeño problema. Es que eso me dice a mí que yo puedo hacer las cosas sin Dios. Mientras Jesús todos los días oraba, por alguna razón yo creo que yo puedo vivir mis días sin orar. Mientras Jesús todo lo llevaba al Padre, por alguna razón que la razón no entiende, nosotros creemos que podemos ver los milagros, los prodigios, la señal y la conversión de una ciudad o de nuestra familia o la sanidad de uno que está muriendo de cáncer sin orar. Pero ¿sabes qué? Esto es más serio de lo que nosotros pensamos, porque como cristianos es importante tener esa relación íntima con Dios por medio de la oración.
¿Sabe qué? Cristianos están cayendo en pecados por causa de la falta de oración. Están cayendo en adulterio, en fornicación, en traición, en deslealtades, en robo, por falta de oración. Otros están perdiendo el fuego por falta de oración. Otros ya dejaron de servir a Dios hace mucho tiempo por falta de oración. Ya Dios se tiene que ajustar a sus agendas. Ya no tienen agenda para Dios. Lo que era malo ahora ya no es tan malo. Claro, porque ya está tan pavoneado del ambiente del mundo que no tiene posibilidad por la falta de visitas delante de la presencia de Dios. Entonces no tiene parámetros referenciales, ya los perdió. Cuando ya no tienes objetivo, entonces cualquier paso, cualquier camino te sirve. Por eso, ¿qué es la explicación de gente entre nosotros mientras cantamos, está comiendo chicle? La falta de oración. No tiene idea quién está adorando. No tiene una experiencia real con el Dios personal. Dile a un enamorado con una enamorada que se casan que no tenga intimidad. ¿Cuándo se descuida la intimidad? Cuando se está perdiendo el amor, y tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Porque mientras nosotros a los apasionados a veces los reímos y decimos, no, si se le va a pasar, si esté apasionado. Pero cuando llegue el momento de la dificultad, lo curioso es eso, hay un terremoto y todo el mundo viene a la iglesia. Dice, pero ¿cómo vamos a tener que venir a costa de terremotos? O sea, terremoto tras terremoto para que la gente ore. Eso revela religión, simplemente religión. Y nosotros necesitamos dejarnos seducir por el Espíritu Santo. Porque cuando yo peco, señores, cuando tú pecas, una de las cosas más serias es que traemos tristeza al corazón del Espíritu Santo o al Espíritu Santo. Así que ten por seguro que si no has estado orando y vas a orar, el Señor te va a decir, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué demoraste tanto? Y a veces dice, no, es que yo no oro porque yo siento que soy muy pecador. El Señor dice, si tú hubieses venido a mí, yo te hubiese hablado hace mucho tiempo que eso ya está resuelto por medio del sacrificio de Jesucristo, quien derramó su sangre por ti. Si tan solamente acudes con un corazón contrito y humillado, yo te voy a recibir, yo te voy a perdonar, yo te voy a renovar y ya no me voy a olvidar más de esos pecados. No me voy a acordar más de esos pecados. Entonces, hay gente que ya dejaron de servir por lo mismo. ¿Qué no es orar? Orar, mis queridos, ¿qué no es orar? No es orar, o sea, orar no es rezar. No es rezar vanas repeticiones, como dice el Señor Jesús. Cuando oréis, no repitas largamente vanas repeticiones. La oración no es un ejercicio religioso. No es un tiempo de whatsappear con Dios. Ay, rapidito así, ¿no? Tampoco es la ambulancia de la iglesia. Ay, que alguien está enfermo, por favor, que todo el mundo se detenga y todo el mundo ore. Porque pareciera que la oración es la ambulancia de la iglesia. Requerimos de ella simplemente porque, claro, mientras todo iba bien ni me acordé. Tampoco, mis queridos, es usar a Dios como un bombero. Es decir, pretender que Dios descienda a auxiliarnos cuando la casa está ardiendo. ¿Sabe qué es orar? Orar, mis preciosos, es una conversación con el Padre. Es un diálogo íntimo entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. El propósito de la oración es tener intimidad con el Padre. Pero la oración también tiene otros propósitos. Por eso debemos hacer diferentes tipos de oración. A veces es interceder por otros. A veces es hacer guerra espiritual. A veces es agradecer y agradecer. A veces es expresarle nuestro amor. A veces es venir delante de Él y pedirle limpieza cuando reconocemos nuestra insignificancia, nuestras tendencias, cuando escudriñamos nuestro corazón y nos damos cuenta que hay tendencias malas todavía.
Cuando no hemos depurado nuestras miradas, cuando hemos sido descuidados con nuestro hablar, entonces ahí estando con Él recibimos fuerza. Estando con Él puedes ser un vencedor. Estando con Él puedes encontrar sanidad. Si toda la vida te dijeron que no servías, que no podías, que no tenías, estando con Él, Él te va a convencer que tú sabes porque tienes la mente de Cristo, que tú puedes porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y que tú tienes, pues Dios va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Necesitamos obligar a esta señora carne que se someta, porque hay personas no, necesitamos obligar a esta carne que se someta. Ella no quiere. Ella se prepara para otras cosas, no reclama cuando se trata de ver un partido de fútbol tan famoso y tanto que nos gusta, está bien. No reclama para eso, pero sí encuentra excusa para orar. Yo he notado cómo a veces por circunstancias he sido forzado a tener oraciones que jamás tuve en mi vida. Como cuando nos llegó la noticia de este querido amigo nuestro de Calama, que ahí se había trasladado a Iquique y es más o menos una persona menor hace menos edad que yo, unos 40 años, y nos llama a su esposa diciendo de que él se había metido a arreglar el auto y se había puesto por debajo del auto, y la gata había cedido, la gata, la que sostiene el auto, y el auto le había aprisionado su cabeza. Lo encontraron inconsciente. Y entonces el diagnóstico era que a lo mejor iba a quedar cuadripléjico porque había afectado algo del cuello. Y sabes que cuando nosotros con Debra supimos la noticia, pero fue espontáneo, lágrimas salieron por nuestros ojos, y yo me recuerdo haberle gritado: Dios, no puede ser, no puede morir, no puede, Señor, no puede quedar así, no. Cuando lo viajé a Iquique a verlo, estaba entubado completamente. Pero sabes, después el diagnóstico fue progresando. Hoy día él es un esposo, tenía hartos hijos, sigue siendo el papá de sus hijos y está feliz amando al Señor. La vida de oración. ¿Sabe? Interceder por otros a veces será hacer guerra espiritual. A veces se te irá el sueño y Dios te está diciendo: ora en lenguas. ¿Cómo era la frecuencia de Jesús en su comunión con el Padre? Usted puede mirar, Él oraba en las mañanas, muy de madrugada, le ganaba al sol, por la tarde y también por la noche. ¿Y con quién oraba Jesús? Oraba solo y a veces oraba con sus compañeros. Y sabe, definitivamente la Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan va a ser hecho, porque hay poder en la unidad del cuerpo de Cristo. Una cosa es orar de una manera particular, de eso sabemos mucho. Pues puedes hasta tener una mezcla del individualismo en que Occidente vive. Pero el Señor, cuando habló, hay muchos pasajes que hablan del cuerpo de Cristo. Y todo lo que aten en la tierra va a ser atado en el cielo. Y lo que desate va a ser desatado. Estando en Brasil recibí la siguiente. Yo le dije a Jonathan, nosotros vamos a ser los más bendecidos porque venimos de más lejos. A mayor precio, mayor bendición. Y estuvimos ahí, el Señor me habló que tenía que abrir la oración matutina. Nosotros necesitamos volver a la oración matutina. Y yo he estado viniendo casi, la mayoría de los días he estado viniendo. Hay días que no he venido, pero la mayoría de los días estoy viniendo. Cuando tuvimos la Semana de Fuego teníamos 30 personas orando de un grupo humano de 500, que seremos 600 seremos. Pero hoy día están viniendo 13, 14. Ha subido, ha remontado o repuntado. Pero yo soy también convencido de que nosotros somos personas que vamos de menos a más. Y de a poco vamos entendiendo la importancia de la vida de oración. Estoy leyéndome un material, un libro sobre la vida de oración, y se llama Tormentas de Oración por Jim Gold. Y sabes que ese libro habla de Sinsenford, de los moravos, del origen de ellos. Como 24 personas se pusieron de acuerdo solamente para orar 1 hora diaria. Y esa cadena de oración duró 100 años.
con ellos, con los moravos, fue con los que se encontró Wesley cuando venía de Estados Unidos, cuando él había ido de Inglaterra a evangelizar a Estados Unidos y venía fracasado en el barco. Y se desató una tremenda tormenta. Y Wesley, asustado, dice pensar que yo fui a salvar, entre comillas, a los indios y que me va a salvar a mí. Y estaba aterrorizado porque pensaba que iba a morir. Pero lo que le llamó la atención es que en el salón del barco había un grupo de hermanos que estaban adorando a Dios. Y él se preguntó, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? Y definitivamente hay una diferencia entre entrar en comunión con Dios y hablar con Dios y contarle tus cosas, que no asistir a su presencia. Si eres una persona que le tiene miedo a la oscuridad, tienes que resolver eso con Dios. Dios te lo resuelve. Cualquiera de esas cosas que tú dices, yo no quisiera que nadie lo supiera, porque ahí está en mi vida y es feo. Entonces métete con Dios, porque Él te va a llevar al quirófano y Él te va a hacer cirugía fina. Y vas a empezar a mirar distinto, porque vas a resolver un montón de cosas. Nuestros mayores gigantes están dentro de nosotros. La gente que nunca mira a los ojos porque está llena de culpas. Entonces, ve delante de Él, cuéntale. ¿Tú crees que le vas a sorprender a Dios? Cuéntale todo. Pero vas a ver cómo vas a recibir la ayuda oportuna, cómo vas a permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti. Y esto no es de una vez, es una vida de oración. ¿Con quién oraba Jesús? Solo. Pero también lo hacía acompañado. Necesitamos apreciar la amada del Señor. Necesitamos aprender a apreciar la iglesia. Necesitamos aprender a bendecir la amada del Señor. Necesitamos valorar la iglesia. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. ¿Por qué nosotros necesitamos orar? Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. ¿Por qué necesitamos orar? Porque si Dios lo sabe todo, ¿por qué entonces yo necesito orar? Porque tengo que entender algunas verdades que son importantes. Y una de ellas es la siguiente: es que Dios trabaja usando a su gente. Por eso en Génesis le da el dominio a los hombres. Les dice, vayan, dominen, sojuzguen. En Amós 3:7 dice que Dios no hará nada que no revele su secreto a sus siervos, los profetas. Mis queridos, mis preciosos hermanos, Dios usa nuestras manos para sanar. Dios usa bocas para sanar. Dios usa brazos para abrazar. Dios usa pies para llegar. Dios usa seres humanos para que oren, para que intercedan a fin de llevar sus planes a cabo en la tierra. La oración permite que su voluntad sea hecha en la tierra. Pero para eso tengo que amar su voluntad. Entonces, Padre, vengan obreros. Padre, trae luz al pecador. Padre, salva al perdido. Quiero que miren Lucas 11:2. Estoy terminando. Dice Lucas 11:2. Y le dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Les hablé de santificar el nombre de Dios, porque si no santificamos el nombre de Dios, su reino no viene. Pero si santificamos su reino, su nombre, el reino de Dios viene. Y dice, oren pidiendo que venga su reino, que venga su gobierno, que venga el gobierno a la casa. Si tú tienes en tu casa cosas, si tienes cuestiones de brujería, libros, pues, si tienes la hojita de palki, si tienes esas cosas de fetiche, sácalas de tu casa. Si tienes alguna situación que ofende a Dios, ora para que esa situación se revierta. No puedes estar siendo una mujer, papá, madre de familia, que esté permitiendo que tu hija o tu hijo se traiga al amante a la casa. A ti te tiene que ofender, te tiene que doler que se ofenda a Dios. Te tiene que preocupar lo que piensa Dios. Tienes que limpiar cosas en tu vida. Y cuando nosotros por medio de la oración somos capaces de llevarle lo que necesitamos, el pedido a Dios, entonces dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les va a abrir. El original dice, pidan y sigan pidiendo, buscan y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Porque el que pide le será dado. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Qué maravilloso. La oración permite que su voluntad sea hecha en la tierra. O sea, todo lo que ate la tierra lo va a atar el cielo.
Y todo lo que desate la tierra lo va a desatar el cielo. Primero, ¿qué va primero? ¿El cielo o va la tierra? La tierra, no la tierra. Todo lo que ate la tierra, el cielo lo va a atar. Todo lo que la tierra desate, el cielo lo va a desatar. Por eso Dios quiere liberar a los endemoniados, pero Él dice, ustedes echen fuera a los demonios. Si ustedes lo hacen, yo lo hago. Oren, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pongan las manos sobre los enfermos. Pongan las manos sobre los enfermos. Usted ponga las manos sobre los enfermos en el mercado, no sé, donde usted, en el cine, en el mall, donde usted vaya. Si hay alguien enfermo, incluso no tiene para qué cerrar los ojos y empezar a poner los ojos blancos y a gritar aleluya, aleluya, aleluya. No. Usted con los ojos abiertos, simplemente me permites que ore por ti, los ojos abiertos. Y si le duele el hombro, Padre, tú puedes decir, mira, yo oro por los enfermos, no todos se sanan, pero a lo mejor veamos, intentémoslo y oras en el nombre de Jesús. Te vas, enfermedad, Padre, pon tu mano de poder en este hombro, en el nombre de Jesús, amén, punto. Ahora que Dios lo haga o no lo haga, ya no es un asunto suyo, hágalo nomás, hágalo. La oración se comparte también. Hay oraciones que se elevan a Dios, pero hay oraciones en donde nosotros no le hablamos a Dios, sino le hablamos al monte. Pero ¿sabes qué? Algo maravilloso. Dios no quiere que ninguno perezca. Así que si tú tienes perdidos en tu casa, familiares, entonces hay que orar por ellos. Anticípate primero en oración. Anda, puede que un día vayas y ese rebelde, ese que se mofaba, está sedita. ¿Qué le pasó a este? Y te hace pregunta, oye, ¿y a qué lugar es donde tú ibas? ¿Y cómo era que me estabas hablando? ¿Cómo tú me dijiste que era un discípulo? ¿Y qué es esa cosa? Y tienes la posibilidad de hablarle. Pero tú sabes, por eso que los Natanaeles, no es que tú vas y dejes ahí en la célula el nombre del Natanael, de la persona. Nosotros usamos Natanael como figura de Felipe que le habló a Natanael y le dice, te voy a presentar a Jesús. No, tú lo llevas, pero estás orando. Y cuando Él viene y te dice que sí, entonces tú le dices, mira, te quiero contar un secreto. Esta venida tuya obedece a que yo estuve bombardeando hace mucho tiempo y orando para que tu corazón se ponga sensible. La Biblia dice que ha habido tantos que oraron. Elías era un hombre con debilidades semejantes a las nuestras, pero Elías oró y dice que el cielo se cerró y no hubo lluvia. Luego oró y el cielo se abrió. Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Hasta puedes tener un momento de sinceridad con Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? No he orado nunca por los inconversos porque la verdadera razón es que no estoy ni ahí con ellos. No estoy teniendo compasión por la gente. Entonces, primero, pídele compasión. Señor, quiero tener compasión por los perdidos. Quiero tener compasión con ese que nadie lo ve. Quiero empezar a fijarme de una manera distinta de cómo yo me he fijado. A veces la persona te pide, tú no sabes si es para trago o no es para trago, y a veces sacas y das. Puede darse el caso que Dios te está trabajando en ti porque antes era un no rotundo. Hay tantas maneras de que Dios te empieza a cambiar para llegar a los corazones y a las vidas, pero Él necesita hombres y mujeres que oren. ¿Sabe? Usted puede medir su nivel de conversión dependiendo del nivel de su vida de oración. Lo digo una vez más, súbele a la música, por favor. Usted puede medir su nivel de conversión dependiendo del nivel de su vida de oración. La conversión es un término militar que dice, usted había perdido el blanco, vamos a hacer cuenta que llegar ahí era mi objetivo, y yo iba para allá. Cuando yo me nazco de nuevo, digo, hoy estoy mal, pero luego la conversión significa cambio de dirección. ¿Para qué? Para ajustarme al propósito. Su vida de oración o su nivel de conversión está determinado por su nivel de oración. ¿Qué es mi consejo? En su casa
búsquese un lugarcito. Si no lo tiene, diga conmigo, no hay excusa. Diga, no hay excusa. Diga. ¿Sabe por qué? Diga, no hay excusa. Le estoy diciendo, búsquese un lugar donde nadie le va a molestar ahí. Va a doblar sus rodillas o caminando, aunque sea chiquitito, camine 2 pasos para allá o 2 para allá, no importa. Puede ser hasta su baño. Pero usted adórele a Dios. Háblele a Dios, ore en voz alta. No a las 5 de la mañana o 4 de la mañana o 6 de la mañana, no se arrodille, se va a quedar dormido. Pero háblele a Dios. ¿Y sabe por qué le digo que no tiene excusa? Porque si no tiene un lugar en su casa, aquí, la esquinita, se baja del colectivo ahí, camina 100 metros, cancha de fútbol, 100 metros, dobla a la izquierda, hay un lugar abierto día y noche. Y si usted dice, no, quiero ir a otro lugar, se va a la guardería, se va a la multiuso, se arrodilla por acá. No hay excusa. Hágalo. Mire lo que dice, cuando declaramos su voluntad en oración, Dios atrae con lazos de amor a los perdidos. Mire lo que dice Oseas 11:4. A ver si lo puedo encontrar. A Oseas 11:4. Si alguien lo encuentra más rápido que yo, porque necesito concluir con este versículo. Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos